Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con Trump y esos retos que tiene nuestro país, o también esos posibles beneficios que pudiéramos tener con esta nueva presidencia. Y bien, en los temas que tenemos para presentar a todos ustedes, hay uno de gran interés que tiene que ver con una iniciativa que hace una de las regidoras aquí en Mexicali. Y tiene precisamente que ver con esa propuesta de manejar un cabildo abierto para los ciudadanos. Y esto es que todo lo que serían las sesiones de cabildo pudieran estar abiertas para la opinión pública. Eso tiene que ver precisamente con lo que es esa ley de régimen municipal del estado de Baja California que fue aprobada hace 8 años. En la cual pues hace una moción para que los ciudadanos podamos opinar sobre la administración que tienen nuestros municipios. Y en este caso pues la regidora Sandra Cota Montes ha promulgado que ésta se implemente y con una serie de acciones muy interesantes que pueden pues llevar una correcta reglamentación para que esto sea todo un éxito. Y pues esto tiene que ver con esa declaratoria que precisamente el 5 de agosto del 2016 se hace y pues está en el artículo 5 de la fracción cuarta del párrafo segundo de la ley de régimen municipal que para lo que es el estado de Baja California. Y pues esto tiene que ver con que esas sesiones puedan precisamente recibir esas opiniones de nosotros los ciudadanos y podamos hacer peticiones o proyectos y también, cómo no, pues propuestas de cómo esto se va a resolver económicamente, porque pues uno de los temas importantes en los municipios es el tema económico para que se logren las cosas. Y también pues lo más importante es que esa participación se pueda lograr en beneficio de los ciudadanos mexicalenses. Y pues usted sabe, pues Metrópolis ha sido uno de los impulsores para que la participación se dé. Y sobre todo en esta época en que tanto necesitamos para que nuestro municipio tenga esos beneficios y esa participación tan importante para todos nosotros. Y bien, también otro de los puntos importantes que tenemos a compartir con ustedes es lo que está pasando en Sinaloa. Sinaloa precisamente pues ha tenido una serie de manifestaciones importantes, sobre todo en estas últimas semanas. Y pues está exigiendo que precisamente haya una renuncia del gobernador de Sinaloa. Y quisiera correr ese audio que tenemos por ahí en esta presentación y manejarlo a pantalla completa si es posible. Y bien, el domingo pasado, el 26 precisamente de enero, miles de sinaloenses pues acudieron a manifestarse en esa ciudad, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, precisamente solicitando la renuncia de Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya pues es el gobernador de esa entidad y pues esta manifestación pues es la segunda que se hace en una semana solicitando la renuncia del gobernador de Sinaloa. Y pues la primera pues fueron cientos de personas las que se manifestaron y precisamente porque se da el asesinato de 2 niños y también su padre cuando les intentaban robar su vehículo, la unidad en la que se transportaban. Y pues esto fue pues un grupo de personas armadas, los cuales pues les quitan la vida
a estas 3 personas. Y pues la segunda es esta que se presentó el último domingo, en la que miles de sinaloenses se manifestaron. Y pues esto es principalmente por la falta de seguridad que hay en ese estado y sobre todo que la gente no puede siquiera ir a trabajar sintiéndose segura. Este es un gran conflicto que hay en ese estado. Y pues sabemos que hay un gran riesgo, ¿verdad?, para que el gobernador de ese estado pueda ser removido, ¿verdad?, en esa entidad. Y también pues se manifiesta el empresario Manuel Cloutier. Manuel Cloutier también se manifiesta junto con este grupo, pues sufrió un atentado, ¿verdad?, en donde le queman una de las obras, la cual pues estaba llevada a cabo por una de sus empresas, y pues esta se ve de alguna manera quemada, ¿verdad?, con gente que llegó armada a esa obra. Y pues esto, comenta, fue en represalia de unas declaraciones que hizo en contra del gobierno. Es un tema muy delicado porque esto pretende, este comentario de Manuel Cloutier, pues hace una relación directa de lo que es el narcotráfico con el gobierno del estado de Sinaloa, una declaración importante. Después, pues otro de los temas que tenemos para todos ustedes es un trabajo excelente que está haciendo Coparmex. Coparmex ya se adelanta a este gran trabajo hacia esa reglamentación y esos aspectos técnicos que tiene lo que es el TEMEC, ¿verdad? El TEMEC, usted sabe, pues está en gran riesgo ahorita, sobre todo con esta nueva administración. Y pues por ahí tenemos una fotografía interesante de Juan José Sierra, que es el presidente nacional de Coparmex, en donde se manifiesta y hace estas declaraciones importantes que tienen que ver con precisamente el sindicato patronal por excelencia de nuestro país, la Coparmex, en donde da seguimiento en Washington a este proceso de renovación del tratado. Y pues una gran labor que se está haciendo por parte de la Coparmex, y pues es una estrategia de cabildeo precisamente en donde los empresarios que pues están reunidos, ¿verdad?, y también otros sindicatos, pues están haciendo lo propio para que Estados Unidos y México tengan esa correcta relación en el tratado, los tratados comerciales que tenemos precisamente con nuestro mayor socio comercial. Y pues este gran trabajo resuelve las diferencias, donde ellos dicen, primero resolvemos las diferencias técnicas para después ir a la revisión formal. Esto es primero los detalles y luego lo que es la forma, que pues esa es la que se está aplicando precisamente el presidente de Estados Unidos. Y pues también un gran reto que se tiene hoy por hoy con los temas de la migración y sobre todo con los temas importantes del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, un tema importante para nuestro país, y esto pues tiene que ver precisamente en un periodo en donde las autoridades mexicanas, junto con las estadounidenses, han tenido dificultades de comunicación. Y este es un tema importante, puesto que recordemos, Estados Unidos es nuestro socio comercial, nuestro principal socio comercial, 80% de las exportaciones se van a ese país, y pues tenemos una balanza comercial a este momento negativa. Esa balanza comercial que es muy pequeña, pero sigue siendo negativa cuando había sido positiva en años anteriores. Y también pues hay que ver los mecanismos, estos mecanismos que tienen que ver con que el sector empresarial de México ya está participando y haciendo lo correcto. Felicidades precisamente al sector empresarial de la Coparmex, porque pues están llevando a cabo una labor muy importante en la cual pues los gobiernos tuvieran que facilitar. También por otra parte tenemos un tema de gran importancia, uno de ellos que tiene que ver precisamente con la confirmación del presidente Trump de la aplicación de nuevos aranceles para México. Y pues se están haciendo precisamente, esto fue comentado por Caroline Leavitt, que precisamente el día de ayer, martes, hizo esta declaración en la Casa Blanca y fue respaldada por el presidente Trump. Esto tiene que ver precisamente con los aranceles para México y Canadá. 25% de aranceles, al menos
que los países se unan en el tema migratorio con Estados Unidos y también con el tema del fentanilo. El fentanilo, pues usted sabe, ha generado una gran cantidad de impactos y muertes en Estados Unidos porque es una droga pues sumamente dañina en un país en donde pues cerca del 30% ha consumido alguna droga y pues hay fertilidad en ese país para el consumo de narcóticos, pues lo cual hace muy débil la posición de Estados Unidos ante esa materia. Y pues esto tiene que ver precisamente con los problemas, ¿verdad?, que se generan a través de esta importación, ¿verdad?, hacia ese país. Pero por otra parte, pues tenemos también ese diferencial que pudieran ser de lo que es la balanza comercial y pues esos retos y también las oportunidades, que esto vamos a ver unos minutos más con nuestro invitado del día de hoy, que usted ya lo conoce, un experto en estos temas. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar este importantísimo tema que tiene que ver con Trump, reto y oportunidad para lo que es la mejora de la economía en nuestro país. Usted lo va a descifrar en unos minutos más. Y bien, este tema es importante puesto que el presidente Trump es su segunda temporada precisamente como presidente de Estados Unidos. Y pues en el 2016 tuvo un pequeño margen de victoria sobre la candidata demócrata Hillary Clinton. Y pues esto de cualquier forma le dio un gran avance a lo que eran las decisiones radicales que caracterizaron precisamente el primer periodo del presidente Trump en Estados Unidos. Y pues esto también trajo un rompimiento con los esquemas diplomáticos y sobre todo un esquema de agresividad en general que todos vimos en este primer periodo. Y pues el caso más llamativo en aquel entonces fue aquella renuncia a lo que es en Europa y lo que es la organización del Tratado para el Atlántico Norte, al que Trump dijo, pues esa es responsabilidad de los europeos y retira su presencia y retira el apoyo económico. Pero esto tiene un cambio importante cuando hay precisamente una sucesión presidencial y entra Biden. Y pues sobre todo en aquel momento en que se da la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde vuelve a participar Estados Unidos precisamente buscando la equidad y buscando pues apoyar a uno de los aliados comerciales, en este caso a Ucrania. Y también pues volvieron a apoyar con recursos y también con su participación. Pero esto lleva también a pues aquel periodo de Trump en donde hubo un gran esfuerzo en contra de la migración ilegal en ese país. Y pues acuérdense ustedes que hace aquel esquema de tercer país, ¿verdad? Tercer país para lo que sería esa seguridad que estaban buscando y lo denomina tercer país seguro. Y pues llama a México a que precisamente haga lo propio en ese esquema de proteger la frontera sur hacia Centroamérica, allá en Chiapas, ¿verdad? En donde precisamente exige al gobierno mexicano que de no ser así implementaría un impuesto o un arancel para las exportaciones del 5%. En este segundo periodo hace un gran cambio y esto se vuelve y se incrementa al 25% de no controlar la migración y por otra parte también el famoso tema del fentanilo, como decíamos hace unos minutos, un tema que ha perjudicado grandemente al país del norte, en donde esa fertilidad para la adquisición de drogas es muy fuerte y impacta casi a una tercera parte de la población de Estados Unidos. Y pues este es un tema de gran relevancia, el cual pues todo país debería de controlar. Pero pues otro tema también importante es esa declaratoria que hace sobre el narcotráfico a causa de este gran daño que se hace a Estados Unidos y esto tiene que ver precisamente con la declaración de que el narcotráfico es algo semejante o igual a lo que es una organización terrorista. Y esto pues trae una implicación muy importante precisamente para la soberanía nacional y sobre todo en un esquema diplomático complejo,
donde pues se ha desarrollado una gran crisis, un esquema complejo, falta de comunicación y sobre todo pues declaratorias de ambos mandatarios, tanto de México como de Estados Unidos, en donde pues no llevan a la excelencia y la gran relación que siempre hemos tenido con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, como hemos comentado. Y pues estos temas son importantes porque implican un cambio o un riesgo en todo el desarrollo económico de nuestro país y pues en eso que tiene que ver con el tema del día de hoy que vamos a abordar con nuestro gran especialista. Usted ya lo conoce, pues además de ser un especialista y gran estudioso de la materia de economía, pues usted sabe que pues domina lo que es el área nacional, los esquemas internacionales y sobre todo el tema de la economía regional. Y precisamente presentamos aquí a Enrique Rovirosa. Enrique, bienvenido a tu programa Metrópolis. ¿Cómo estás? Muy bien, Benjamín, muchas gracias por la invitación y a tu público por pues recibirnos en sus casas. Bien, pues tenemos un gran reto que hemos visto a lo largo de las últimas declaraciones, en donde pues ese riesgo que tiene nuestro país de que se le apliquen aranceles del 25%, ¿verdad?, en todo lo que serían las exportaciones hacia Estados Unidos de los productos mexicanos. Y pues esto también pues pone en riesgo lo que es el Tratado de Libre Comercio, hoy por hoy TEMEC. Y pues ¿qué tan real es ese riesgo que tenemos a partir del día el sábado 1 de febrero, en donde, pues, qué pasaría si esto se lleva a cabo como estamos pretendiendo, ¿verdad? Como estamos asumiendo que se va a hacer, ¿verdad? Este 25% y ese impacto, ¿qué tan real es? Primero, pues es un hecho, ¿no? De que va a aplicar un arancel, eso ya no queda la menor duda, como tampoco hubo la duda en su momento de que iba a hacer todas estas políticas en términos migratorios y en términos de seguridad nacional. Este era el tercer punto más discutido, quizás el menos tomado en serio, dado la magnitud de lo que esto representa para las exportaciones tanto de México como de Canadá y del resto del mundo, porque no solamente está hablando de aplicárnoslos a nosotros, sino también a sus socios comerciales de Europa, por ejemplo. Entonces, es muy real porque Trump, en su estilo de negociar, siempre busca tener la ventaja, y la ventaja es dar el primer golpe. Entonces, nos está dando el primer golpe, ya no lo dio con los otros dos temas de migración y de seguridad, generando el aspecto de declarar a los grupos de cárteles mexicanos como grupos terroristas. No sabemos todavía cuáles son, pero próximamente tendrá la lista y lo hará. Quiere dar el primer golpe para lo que acabas de mencionar, ¿no? Tener las cartas a su favor en la negociación del TEMEC, que obviamente ahí nos van a buscar doblar, como él alguna vez dijo que lo hizo con México, y también para efectos de garantizar que siga México combatiendo la inmigración ilegal del sur, de América, proveniente de América Latina, y para sostener eso de tercer país seguro, ¿no? Es decir, ellos quieren expulsar a todo mundo, no solamente a los mexicanos, sino guatemaltecos, hondureños, rusos o lo que sea, y que se queden en México. Nosotros carguemos con esa responsabilidad en vez de ellos, que sería en última instancia quien debería hacerlo. Entonces, sí lo va a hacer. Y pues conforme transcurran los meses, creo que va a ser un poco más flexible conforme vayamos aceptando lo que él quiere, ¿no? Al menos así ya lo anunció. Él dice: yo quiero que México y Canadá acepten mis condiciones en estos temas, y de ahí dependerá precisamente si les dejo o no les dejo el 25%. Entonces, eso es un hecho que nos va a golpear, obviamente. Nos va a golpear en términos de las exportaciones, en términos de nuestras importaciones, porque a su vez el gobierno mexicano está diciendo que si tú me pones un impuesto de 25%, pues yo voy a responder, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, precisamente con el gobierno de Trump, buscando cierto equilibrio, ¿no? Que no existe, ¿no? Porque estamos hablando de que Estados Unidos, guste o no, es el imperio romano moderno. Militarmente hablando y económicamente sigue siendo la primer potencia mundial. Que está cambiando esa relación y que es parte de la problemática que tiene Estados Unidos, esa es otra cosa, pero por el momento ellos tienen las cartas a su favor, y eso pues pone al gobierno mexicano contra la pared.
Nuestra posición de negociación es relativamente débil, a pesar de todo lo que se diga, de que los mexicanos, sin los mexicanos en Estados Unidos se viene abajo la economía, que nosotros también les podemos causar un daño, etcétera, etcétera. Es decir, ellos pueden aguantar porque ellos finalmente son los que controlan el dinero. Y el que tiene el control del dinero es el que manda. Y eso no hay que olvidarnos de esa parte, ¿no? Bueno, pero hablando ya de que sabemos que esto va a ocurrir y que va a traer consecuencias a corto plazo, lo que deberíamos estarnos enfocando los mexicanos es cómo podemos aprovechar este golpe que nos están pegando para, modificar las condiciones económicas y políticas del país que tienen, por razones internas, nos tienen en una situación de prácticamente estancamiento económico. México tiene, como bien sabes y como lo hemos platicado aquí, pues todo un sexenio pasado donde el promedio de crecimiento económico fue casi del 1%, todavía no tenemos la cifra definitiva, pero es alrededor de aproximadamente 1%. Cuando lo que deberíamos estar buscando es crecer al menos el 2.5%. Este año, obviamente, con estas medidas que se están tomando, por la incertidumbre que está generando en el sector empresarial, tanto nacional como extranjero, no vamos a lograr ni siquiera el 1%. Se habla de que vamos a crecer entre 0.5 y 0.8%, y esos son los optimistas. Hay quienes incluso señalan que puede haber una recesión en 2025 producto de estas medidas, ¿no? Entonces, para nosotros, obviamente, la situación es muy, dijéramos, desventajosa. Amplía el tema de la incertidumbre, echa por tierra en el corto plazo el sueño del nearshoring, a pesar de que siguen diciendo no, que nuestra cercanía, que lo que tú quieras, pero por el momento las inversiones se frenan. Y por eso vemos pues el gobierno anunciando que Nestlé va a invertir $1,000 millones $1,000 millones aquí, que Amazon va a invertir otros 5,000 millones allá, pero esto es en un periodo de varios años, cuando nuestra inversión extranjera pues debería ser al menos arriba de los 30,000 o acercarse a lo que tuvimos en términos de ingresos de remesas de 60,000 millones. Entonces, digan lo que digan, la situación es muy delicada. Pero yo aquí digo, bueno, qué bueno que esté delicada. Perdónenme que lo diga, pero qué bueno que esté delicada. Porque todos los temas, si los analizamos con detenimiento, por ejemplo, el tema de la migración, que si bien Estados Unidos y está actuando de una manera irrespetuosa a los derechos humanos y que esa parte es trágica desde el punto de vista humano, pues es producto no de lo que ellos hicieron, sino lo que nosotros dejamos de hacer. Tu servidor, junto con otros economistas, tenemos años diciendo que la migración ha sido una válvula de escape para México que ha permitido que sigamos teniendo muchísimas distorsiones económicas. Las distorsiones económicas se refieren a que somos muy ineficientes en el uso de los recursos escasos que tiene México. Beneficiamos a los capitales de amigos, o a lo que se llama capitalismo de cuates, donde pues hay un grupo de empresarios mexicanos que se benefician por todas las dádivas que se les entregan en términos de estímulos fiscales, en términos de contratos amañados donde ellos siempre ganan las licitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ya todo el mundo conoce como ese capitalismo de cuate, donde cierto grupo de empresarios, porque no son todos, pues están en conturbio en el grupo del poder en su momento, y eso incluye a los actuales. Digo, no ha desaparecido a lo absoluto, y ahí lo vemos con el Plan México, de que hay un grupito ahí. Que es un tema que quiero abordar, sí. Es un grupito ahí que ya se va a beneficiar y que dice, no, que todo está muy bien y que el país va avanzando, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos van a avanzar. Sí, pero enfocándonos en ese precisamente, en ese punto. Pero déjame terminar la parte. Entonces, la migración es un tema que nos afecta negativamente, a pesar de que por otro lado nos llegan miles de millones de dólares en remesas, que permite que la población dependiente de esas remesas pues no sufra la pobreza extrema. Por otro lado, ha sido el pretexto para no hacer las cosas bien y para seguir haciendo tontería y media, desperdiciando recursos a lo tonto, por no decirlo de otra manera grosera. Tener una clase política, independientemente del color que llevan, arrogante, cínica,
corrupta, que por cierto tiene un temor ahorita muy grande con esta declaratoria de Trump de que los grupos de cárteles van a ser declarados terroristas, porque muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos sabemos presidentes municipales actuales y expresidentes, gobernadores y exgobernadores, funcionarios de primer nivel del gobierno federal, jueces, etcétera, etcétera, pues han estado trabajando de la mano con los grupos terroristas y de acuerdo a la ley norteamericana, quien da auxilio o es cómplice de ellos es automáticamente responsable también en términos de esa ley de seguridad nacional. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que vamos a ver seguramente, es lo que yo pienso, es que los americanos van a aplicar esta ley para confiscar o congelar recursos económicos, que eso es lo que más temen. Es decir, muchos, no voy a decir que todos, pero muchos sabemos que muchos gobernantes o de la clase política mexicana tienen capitales en Estados Unidos, tienen casas en Miami, tienen casas en Houston, tienen casas en Los Ángeles, en fin, tienen propiedades y obviamente dinero o recursos, más de 100,000 millones de dólares hay, cuando menos, detectados que hay en Estados Unidos de capitales provenientes de ese tipo, que se los pueden en un momento dado confiscar. Entonces, la clase política mexicana está asustada y eso es benéfico para nosotros. Qué bueno que estén asustados. Porque eso va a permitir que empiecen a buscar la manera de trabajar mejor, de olvidarse de agarrar el sector público como un botín para quienes están allegados a ellos, porque eso ha sido el sector público. Si tú eres del grupo, tienes chamba. Si no eres del grupo, no tienes chamba. Así seas una persona inepta, que las hay a morir, y que pues están dando al traste con el funcionamiento de las instituciones, como es el caso del Poder Judicial. ¿Quiénes van a estar ahí? Pues los cuates. Así es. Independientemente si son buenos o son malos, con un costo altísimo para el país, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, de miles y miles de millones de dólares. Eso, en términos del agravio que le van a causar a aquellos juicios que se pierden por razones de complicidad, de corrupción o lo que tú quieras, o incluso ineficiencia. Y por otro, en términos de que genera mayor incertidumbre respecto al Estado de Derecho en México. El Estado de Derecho en México es débil y lo va a ser más. La Fundación Heritage genera cada año un índice de libertad económica. De 2010 a la fecha hemos ido de manera en caída libre. Es decir, cada vez somos menos eficientes para brindar condiciones idóneas para que haya inversión. Y cada año estamos, repito, en una situación, en una caída libre, ¿no? Del lugar de 49, estamos ahorita, si mal no recuerdo, en el lugar 68. Así es. A nivel mundial. Y lo podemos ver en la balanza comercial. ¿Cómo fue el cambio de ser positiva ahora es negativa? Bueno, la balanza comercial, digo, de hecho, en términos generales no está mal. Y se compensa obviamente con la inversión extranjera, se compensa con las remesas, de tal suerte que al final de cuentas la balanza está balanceada, de algo a decir, y tenemos un incremento en las reservas internacionales. O sea, en términos de nuestra relación con el exterior no estamos mal. Aunque se diga que ahorita la balanza comercial, porque esta se compensa con la balanza de servicios, ¿no? Con la entrada, repito, de capitales extranjeros, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, por ahí no estamos mal. De hecho, es el único sector que funciona más o menos. ¿Por qué? Porque como hay intereses de por medio, donde interviene la fuerza de Estados Unidos, pues ahí el sistema trata de no crearle olas, como dicen. Pero el resto de la economía nacional está manejada con las patas. Eso hay que decirlo con toda claridad. No se trata de ir en contra de un partido o de otro, es una cosa que se ha venido dando durante, pues prácticamente desde que se generó la independencia postrevolucionaria de México, ¿no? Entonces, eso es ahí donde yo digo que todo esto genera oportunidades. ¿Oportunidades por qué? Porque por un lado, el temor que se está generando en la clase política por esas acciones que pueden tomar los Estados Unidos nos va a obligar a hacer ciertos cambios en materia política. Quizás, por lo pronto, va a frenar muchas de las acciones que estaban programadas por parte de los gobiernos actuales, que van en sentido de detrimento de la capacidad administrativa, de manejo de eficiencia, etcétera, etcétera. Y por otro, pues a nosotros nos va a llevar a una situación económica de prácticamente nulo crecimiento,
donde con una población creciente, una población que no puede emigrar porque nos cierran la puerta. Es decir, ahorita la mayor parte de la migración de Estados Unidos ilegal sigue siendo mexicana, independientemente de las caravanas, y eso es mínimo comparado con los mexicanos. El número de mexicanos que capturan anualmente anda entre los 380 a los 500,000 personas anuales. Eso si lo asociamos, por ejemplo, con el empleo, en los últimos años, en los últimos 6 años, creamos en promedio 333,000 empleos formales en México, cuando se necesitan crear cuando menos 800,000 para dar cabida a los que se están incorporando a la población económicamente activa. Estamos hablando al año. Al año. Y por otro lado, si queremos frenar el tema de la informalidad, tendríamos que estar creando cuando menos 1,300,000 empleos. Entonces, creamos 300,000, dejamos de crear 1,000,000 de empleos. ¿Qué va a suceder con esos 1,000,000 de empleos? Pues se van a la informalidad. Y la informalidad está asociada con la pobreza. Entonces, la pobreza del país está creciendo, aunque digan que no. La pobreza avanza porque más del 50% de la población está en condiciones de informalidad. Y si bien es cierto que algunos políticos, entre ellos, se benefician de esa informalidad porque son los que controlan los puestecitos, son los que controlan la entrega de los permisos para que anden aquí sobre la vía de la entrada a las garitas, etcétera, etcétera. Digo, cosa que ya sabemos. Pues obviamente el país lleva un detrimento cada vez mayor porque el Producto Interno per cápita no crece y bueno, con toda la problemática que con eso lleva, que finalmente se refleja en un Estado débil en términos fiscales, que tiene que recurrir al endeudamiento público para hacer frente a todos esos compromisos que ha generado. En fin, no me le acabo de decir todo lo malo que pueda haber, pero insisto, esto en vez de ser algo malo, hay que verlo positivo porque nos obliga a hacer lo que tenemos que hacer, ser más exigentes, pedirle a estos gobiernos que dejen de considerarnos a cualquiera de los que estamos diciendo la verdad. Pero críticos. antes de llegar a las conclusiones, yo quisiera que profundizáramos sobre esa posibilidad que comentaste en un principio, que es la declaración que hace la presidenta Sheinbaum, pues ante este riesgo del 25%, pues hace una declaración del Plan México. Y el Plan México pues tiene que ver con incentivar la economía nacional para que supuestamente pues tenga un mayor crecimiento interno, pero ya lo vimos en época de Echeverría que esto no funcionó. No funcionó por costos, no funcionó por calidad, pero también pues este gran esquema que tenemos, ¿verdad? Yo quisiera profundizar en ese tema del Plan México y que la teleaudiencia entendiera cuál es el plan que tiene el gobierno federal ante este riesgo del 25%, porque 25% significa pues eliminar esas exportaciones contra un país que no nos requiere vitalmente en ese tema de las exportaciones, porque sobre todo hemos visto cómo es que ese intercambio, si bien es cierto el intercambio la de la balanza comercial, antes lo teníamos poquito arriba, ahora lo tenemos poquito abajo. Sí es muy semejante, pero pues no deja de ser preocupante que bajó de ser positivo. O sea, esto es exportar más de lo que importábamos un poquito, a ahora que tenemos un negativo de prácticamente 50 y tantos mil millones de pesos, de dólares. Y pues este esquema, pues como bien es cierto, pues yo quisiera profundizar en el plan. ¿Cuál es tu visión del Plan México en la situación actual, a diferencia, si es que la hay, con aquella que hubo en el periodo de Luis Echeverría? Mira, lo acabas de decir tú mismo. A ver. Lo acabas de decir en el sentido de que es, como muchos otros planes, una carta de buenos deseos, por así llamarlo, ¿no? Es decir, queremos que crezca el país, que haya inversión y que vamos a dar estímulos de tipo fiscal, vamos a dar facilidades, vamos a hacer cambios para los aspectos regulatorios, lo cual es positivo. Pero en general, otra vez caemos en lo mismo. Se está hablando de 30,000 millones de dólares de estímulo en términos fiscales para las empresas que se desarrollen durante este periodo del Plan México. De los 30,000 millones de dólares, 29,000 están dirigidos a los grandotes, a ese capitalismo de cuates que estoy hablando, ¿verdad? Es decir, va a estar dirigido a esos 15 que andan ahí metidos, que yo te apoyo, Claudia, que qué bien, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, como siempre, se aprovechan de condiciones económicas adversas para anunciar programas que finalmente van a beneficiar a aquellos a los que se dice que se iban a combatir.
Porque estos gobiernos, desde López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, se dicen, no, nosotros estamos a favor de los pobres. Pero si te pones a ver las políticas en contra de los grandes grupos, de los grupos oligopólicos, monopólicos que existen en este país, han hecho muy poco, salvo cobrarle los impuestos que les tienen que cobrar, que además a los otros pues no les representa gran problema porque de todas maneras lo debían de haber pagado. En términos, por ejemplo, de los beneficios que se le siguen dando y otorgando a la banca mexicana, o como quieras llamarle, banca extranjerizada, etcétera, son los mismos. No han movido un dedo para poner freno a este abuso que tiene la banca en términos de los cobros de las comisiones, en términos de cómo manejan el crédito en México, con los riesgos que implica en muchas ocasiones, con dijéramos, el apoyo de las autoridades, en este caso del Banco de México, que su independencia y su eficiencia está en entredicho por muchos economistas y por muchos analistas de este sector. Entonces, caemos en lo mismo. En México, la mayoría, el 90% de las empresas son micro, pequeñas y algunas medianas. Y a esas les destinan de los 30,000 millones de dólares, 1,000 millones de dólares. Entonces, pues, prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Se habla de que se van a desarrollar programas de tecnología para que precisamente apoyar a las micros y una serie de buenos deseos que en la realidad se caen. El sistema educativo, como bien sabemos, va en retroceso. Por muchos factores, ¿no? En términos de sus planes de estudios, en términos de cómo se maneja el apoyo a las instituciones. Pues ya ves, ahorita traemos problemas incluso para pagarle los sueldos a muchos de los maestros y cumplirles con sus derechos laborales en términos de pensiones, etcétera, etcétera. Todo esto producto de un gobierno ineficiente. Tenemos gobiernos altamente ineficientes, no solamente a nivel del Ejecutivo Federal, sino en todos los estados y en todos los municipios. ¿Por qué? Porque traemos, así como hablamos de capitalismo de cuates, hablamos de una burocracia de cuates. Si tú eres mi cuate, tienes chamba, aunque no sepas hacer nada. Y te encuentras, tú lo ves, tú has estado hablando con muchos funcionarios que no saben el derecho del revés, como decía mi abuela, ¿no? En temas que no tienen ninguna experiencia. Y lo vemos otra vez, por ejemplo, el caso más emblemático ahorita es el del señor de Pemex, que lo mandaron al Infonavit. Dices tú, oye, ¿cómo es primero es un experto supuestamente en aspectos agropecuarios, ¿no? Por su profesión. Sí. Lo mandan a Pemex, donde se criticó en su momento, dejó en muy malas condiciones a Pemex y ahora lo mandan al Infonavit para manejar los recursos de los trabajadores, que sabemos que va a ser un desastre, no por lo que pase mañana, sino por lo que ya pasó. En su momento pasó exactamente lo mismo con los fondos de pensiones del Seguro Social, en otra época, en otro momento, pero hicieron lo mismo, un dinero que no le pertenecía al gobierno, lo utilizó, lo malutilizó en su momento y finalmente se quedó sin dinero, y parte de la problemática que trae hoy día el Seguro Social en términos de las pensiones viene desde entonces. Entonces ahora lo van a hacer exactamente igual en el Infonavit. Ahora, yéndonos al esquema de lo que está pasando y la probabilidad, ya vimos pues que el tema migratorio, como bien comentas, es uno de los temas más importantes y el presidente de Estados Unidos ya mandó a Colombia o hizo el trabajo de enviar un avión con una gran cantidad de deportados. Gustavo Petro, pues primeramente se puso durito, dijo pues si Estados Unidos va a ser el 25, nosotros le vamos a aplicar el 50, y de ahí empieza una serie de discusiones hasta el momento en donde pues el presidente de Colombia pues se retracta de esa y acepta esa deportación aérea que hace Estados Unidos hacia ese país. Y pues yo lo que quisiera ver ¿cuál es tu visión de los impactos económicos que tuviera hacia nuestro país en el escenario, ¿verdad?, en que esto del 25, que ya lo hemos estado platicando, pues se dé, y sobre todo en el esquema de las migraciones? ¿Cuál sería el impacto de las migraciones hacia nuestro país? Porque pues va a ser el tercer país seguro, como ya hemos visto, pero ¿eso beneficiaría a México o lo perjudicaría? Pues ahorita lo estamos viendo, ¿verdad? Si cuando llega una gran cantidad de migrantes en caravana y se sitúan en las ciudades fronterizas, pues generas un problema en las ciudades fronterizas. Entonces, atender a esa población, por un lado, que viene del sur, con la ilusión de pasar a Estados Unidos, y eso no lo voy a poner en tela de juicio, simplemente es un hecho.
que nos perjudica porque hay que destinar recursos a atender sus necesidades. Porque si no lo se hace, pues esa gente se va a convertir en un problema de seguridad inclusive, ¿no? Ahora, por un lado tienes esa problemática, ya no van a poder pasar ni de manera legal ni de manera ilegal, porque poner el ejército de Estados Unidos en la frontera, pues como quiera que sea, asusta a cualquiera, ¿no? Así es. Porque además, pues ya vemos cómo actúan, ¿no? Acuérdate de los caballos y que los látigos y demás, cómo atendieron a la gente allá sobre el río Bravo. Y por otro, no solamente ya no te dejan pasar, sino te están regresando una gran cantidad de gente que en este caso, aunque decimos que nada más vamos a aceptar los mexicanos, desde ahorita te puedo decir que no, vamos a doblar las manos y vamos a aceptar lo que tú decías, vamos a convertirnos en tercer país, ¿verdad? Seguro, ¿no? Entonces vamos a tener que recibirlos. Y eso nos cuesta. Y los gringos no nos van a dar dinero, como no lo hicieron en el pasado, ¿no? Tuvimos que apoquinar nosotros nuestros recursos. Entonces eso desvía la atención administrativa en las fronteras, genera problemas sociales. En algunos lugares ya los mexicanos estamos actuando igual que ellos, en el sentido de que gringo go home, y al rato va a ser guatemalteco go home. Y lamentablemente, ¿no? Porque al final de cuentas no debería ser esa la forma de reaccionar, porque nos estamos volviendo racistas, igual que ellos, y eso no es positivo para la sociedad. Pero en las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, donde se fomenta ese tipo de situaciones, de divisiones, pues no es extraño que actuemos en ese sentido igual con los extranjeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no veo un panorama a corto plazo positivo. Veo problemas de carácter social en ese sentido, aunque no es mi especialidad, otros te podrán hablar de eso. En términos económicos, pues es obvio, ¿no? Las remesas se van a caer. ¿Por qué? Porque ahorita hay un temor de todos los ilegales mexicanos en Estados Unidos que asciende a poco alrededor de 5 millones de mexicanos de manera ilegal. Pero ahí hay un tema importante. También hay otra declaratoria del presidente Trump en el cual dice: de los 65 mil millones de dólares que hay de las remesas, vamos a aplicar el 25% si esto no se corrige. ¿Qué hay con respecto a eso? Pues digo, habría que ver cuál es es el principal ingreso para el país. Y obviamente eso haría que se van a caer las remesas independientemente de eso, por el motivo de que la gente no va a estar trabajando igual, por el temor que existe de que en un momento dado se empiecen a vigilar las agencias encargadas de hacer el trámite de las remesas, y pues la gente ahorita está asustada. Esos 5 millones de mexicanos en Estados Unidos, una gran parte ahorita tiene temor, porque están viendo con todas estas redadas que se están aplicando de que en cualquier momento te pueden agarrar. Ya están haciendo las bromas de que mucha gente que está en Calexico está viniendo hacia Mexicali precisamente por eso. Digo, ¿no? entonces, eso va a ocurrir y incluso no solamente los ilegales, hasta los legales, ¿verdad? Porque ya viste el tema de la muchacha esta ¿cómo se llama? La Gómez. Recuérdame ese tema. La artista Gómez, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es muy famosa, se lloró porque dice que no me gusta lo que le está ocurriendo a los mexicanos, y ya hubo un funcionario de alto nivel de Estados Unidos, pues regrésenla a México, no siendo ciudadana americana, es ciudadana, digo, no se trata de ser legalmente establecida, ¿no? Lo mismo aquellos que tienen green cards se consideran migrantes legales. Entonces, digo, hasta ahí está llegando esa polarización dentro de lo que es la sociedad norteamericana, producto de las declaraciones de Trump, producto de echarnos la culpa a los extranjeros de todos los problemas que hay en México, así como en México les están echando, o venimos echándole la culpa a los pasados, ¿no? Así es. O sea, hay que polarizar a la población, porque eso políticamente es rentable. Entonces, eso nos va a perjudicar grandemente en términos de las remesas, se van a caer. Digo, la cantidad exacta no lo sabemos, pueden ser 10,000, 5,000, 15,000 millones de dólares de caída de remesas. Con una balanza negativa ya, pues eso va a afectar, se verá el doble. Repito, no es tanto el problema de la balanza, es el problema de que si no crecemos se generan otros problemas en términos fiscales. Por ejemplo, el ingreso del Estado se cae. No va a haber dinero para terminar los proyectos que se pretende hacer, va a haber problemas para seguir dando buena atención, de que por sí es mala en las instituciones de salud, el sistema educativo, etcétera. Es un gran tema. Es un gran tema, pero insisto, no hay que verlo a parte negativa, hay que ver cómo podemos aprovechar esto para exigir, porque el tema es que los mexicanos hemos sido laxos, complacientes con todos estos gobiernos y políticos ineficientes, ¿no? Entonces, pues un tema importantísimo. Vamos a ir a un corte comercial precisamente
para seguir abordando las conclusiones y recomendaciones que tiene Enrique Rovirosa para todos nosotros y esa gran experiencia acumulada durante todos esos estudios y análisis que hace sobre nuestro país y este intercambio económico con Estados Unidos y el crecimiento o no que pudiéramos tener. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos con esta interesante entrevista al economista Enrique Rovirosa, en la cual pues se han comentado muchos temas, ¿verdad? De los cuales pues vamos desde la parte migratoria, también al tema del narcotráfico, pero sobre todo a este importante tema que tiene que ver con los retos, ¿verdad?, que tiene nuestro país en aspectos económicos y su impacto. También pues hablamos del tema del Plan México y las expectativas que se tienen de éxito para él. También pues la gran cantidad de recursos que se dedican a un pequeño grupo empresarial en nuestro país, el cual tiene pues de alguna manera ligas, ¿verdad?, con los gobiernos, pero también un tema muy importante que es el de las soluciones. Y pues vamos viendo con Enrique Rovirosa, ¿qué nos comentas las recomendaciones, las conclusiones de este tema y cómo es que los mexicanos podemos protegernos, ¿verdad? Podemos salvaguardarnos un poco de este impacto por la mala comunicación que tiene nuestro país con nuestro principal socio comercial, la baja en las inversiones que hemos estado detectando últimamente, pero sobre todo en el esquema familiar. ¿Cómo nos afecta esto y cómo debemos de cuidarnos? Bueno, en el aspecto familiar, pues todos, una gran cantidad de mexicanos tenemos familiares viviendo en Estados Unidos, ya sea de manera legal o algunos de manera ilegal. Obviamente, pues no nos brinda tranquilidad ver lo que está pasando en Estados Unidos, porque toda esta retórica finalmente lleva a lo que se conoce como una actitud de odio. Es decir, está habiendo ya expresamente manifestaciones por parte de norteamericanos expresándose en términos de odio contra la población hispana, no solamente mexicanos, hispanos legales o ilegales, ¿no? Entonces, obviamente eso genera mortificación desde el punto de vista familiar de cuál va a ser la situación de seguridad de ellos. Y por otro, pues lo que te acabo de mencionar, de que va a haber un recorte de las remesas. La gente va a tener temor hasta que no vea un panorama más claro de ir a buscar trabajo. Muchas veces, pues ya lo vemos, hay muchas actividades que se han venido paralizando en Estados Unidos producto de que los mexicanos no acuden o simplemente dicen, ¿sabes qué? Esta semana no voy a ir. ¿Por qué? Porque me siento mal, aunque no se sienta mal, sino por la inseguridad, ¿no? Entonces, eso afecta a la familia, ¿no? Y les va a afectar obviamente en lo económico. Pero por otro lado, dejando eso a un lado, yo digo, hay que aprovechar esta oportunidad para dejar de ser complacientes con nuestra clase política. O sea, quien nos está viendo tiene que asumir una postura diferente, exigirle a sus representantes políticos que están en los cargos de legisladores o de presidentes municipales o lo que sea, que actúen como deben de actuar, por un lado. Y a los partidos políticos también que dejen de hacer simulación, porque a pesar de que se habla de que hay un grupo de oposición, es una oposición, pues ¿qué te diré? Light. Light, o sea, es una oposición que da vergüenza, en serio. O sea, no tienen argumentos más allá de estarse peleando ahí, haciendo show. Por eso le llamamos simulación, ahí en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, pero en donde realmente cuenta, no lo hacen. Por ejemplo, ni siquiera toman las acciones de carácter judicial, aunque ya sabemos que ahorita el judicial está muy... Pero cuando menos dejar historia, ¿verdad?, de hacer las demandas que se deberían de hacer, ni eso hacen. Pues ya viste lo que pasó a Manuel Cloutier, que hace declaraciones en contra del gobierno y de repente pues van y le queman los maleantes encapuchados con pistolas y armas de alto poder. Por lo que decía hace un momento, ¿no?, de que obviamente hay ligas entre el poder político y el poder narco, ¿no? En México no hemos querido llamarle terrorismo a lo que claramente el Código Penal señala que es terrorismo. Por supuesto. O sea, ya no es cosa mía, no es cosa tuya. Si te vas al Código Penal, todas las acciones de muchos de los grupos delincuenciales en México están claramente establecidos como actos terroristas. Y el gobierno dice, no queremos hacerlo. ¿Por qué? En el fondo, señores, disculpen, se los digo con toda... convencimiento de que es porque tienen temor de que les van a pegar.
A los políticos que están diciendo no hay que vigilar la soberanía y demás, bueno, ¿por qué no empiezan por declarar lo que es? Sí, y el esquema ha sido muy pobre, aunque se ha estado atacando al narco, pues ha sido todavía muy pobre en esta nueva administración. No, pues no los han atacado por eso, ¿verdad? Porque dígase lo que se diga, hay ¿cómo se dice? Complicidad. ¿Cómo vas a atacar a quien te está dando por debajo del agua dinero? Desafortunadamente. Claro. Pues bien, un gran riesgo que tenemos en nuestro país. Ojalá que podamos mejorar la situación. Desafortunadamente, pues, tenemos muchas preguntas más, Enrique. Ya sé que el tiempo se me hace que vamos a volverte a invitar próximamente para que podamos resolver varias de las dudas que tenemos, ¿verdad? Sobre todo en esquemas de lo que es Hacienda, lo que son las supervisoras y auditoras internacionales y varios esquemas más que tienen en riesgo la economía nacional. Y bien, pues darte las gracias pues a nombre de Metrópolis y Canal 66 por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y sobre todo la sinceridad y claridad de tus comentarios que vienen de un análisis profundo de la economía y también de los esquemas políticos que interfieren con la economía. Muchísimas gracias y pues Gracias te felicitamos por este gran análisis que nos compartes. Muy amable, muchas gracias a ti y a tu público. Bien, pues no nos queda otra más que despedirnos de todo el público y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.